En la fiesta de inauguración de nuestra casa, llegó la amante de mi marido, haciendo oscilar la llave de él con una sonrisa de suficiencia. Siguen siendo las mismas cerraduras, cariño. Su susurro se enroscó a su alrededor mientras le besaba la mandíbula. La habitación se quedó helada. Yo simplemente sonreí, le serví un whisky y deslicé un sobre la mesa. Quédatelo todo, murmuré. Pero una advertencia justa, algunas puertas se cierran para siempre. Tu esposa tiene un gusto encantador para la decoración del hogar. La voz de Lie llegaba desde nuestro salón, donde estaba de pie admirando las fotos familiares en la repisa de la chimenea. Acababa de entrar desde la cocina, llevando una bandeja de aperitivos para nuestros invitados de la inauguración, cuando escuché su comentario a Jackson. Pero no fue lo que dijo. Fue como lo dijo, con esa sonrisa de suficiencia, como si estuviera hablando de la vida de otra persona. Alguien con cuyo marido había estado acostándose durante meses. Me quedé paralizada en el umbral, observándola trazar su dedo por el borde de nuestro retrato de boda. El mismo retrato donde Jackson y yo parecíamos tan felices, tan completamente enamorados. Ahora ella estaba allí, con todo el descaro del mundo, comentando sobre mi gusto mientras planeaba robarme a mi marido. La bandeja tembló ligeramente en mis manos, pero logré mantener la compostura. Jackson se rió. Esa risa fácil y cómoda que solía reservar solo para mí. Charlotte siempre ha tenido buen ojo para embellecer las cosas, dijo, su voz cálida con lo que sonaba como afecto genuino. Si no hubiera sabido la verdad, podría haber pensado que estaba siendo dulce. Pero yo sí sabía la verdad. Le había oído susurrarle esas mismas palabras dulces a ella hacía solo 3 días. Antes de continuar con el viaje de Charlotte para recuperar su poder, si crees que las esposas traicionadas merecen justicia y respeto, por favor, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que enfrentan batallas similares. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. Había sido el martes por la tarde cuando llegué a casa temprano de la reunión de mi club de lectura. Margaret había cancelado en el último momento algo sobre la obra de teatro escolar de su nieta. Decidí sorprender a Jackson con su lasaña favorita, tal vez abrir una botella de vino y pasar una velada tranquila juntos. No habíamos hecho eso en meses, y pensé que podría ayudar a cerrar la brecha que había crecido entre nosotros. La casa estaba demasiado silenciosa cuando entré. El coche de Jackson estaba en la entrada, pero él no estaba en sus lugares habituales. Ni en su despacho revisando los expedientes de los clientes, ni en el garaje jugueteando con su motocicleta. Subí las escaleras, llamándolo suavemente, pensando que tal vez estaba echando una siesta. Fue entonces cuando escuché su voz proveniente de nuestro dormitorio, baja e íntima. Sabes, no puedo simplemente dejarla. Lie, los niños, la casa, es complicado. Mi mano se aferró a la barandilla con tanta fuerza que pensé que la madera podría astillarse. Lie, la misma Lie que enseñaba yoga en el centro comunitario donde Jackson había estado entrenando todos los martes y jueves durante los últimos 6 meses. La misma Lie que había elogiado mi vestido en la recaudación de fondos de la iglesia la primavera pasada. Todo sonrisas y calidez. ¿Cuándo ha sido simple el amor, cariño? Su voz había sido suave, seductora. Además, tú mismo dijiste que ella ya no te ve de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que te miró como lo hago yo? Me pegué contra la pared del pasillo, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que lo oirían. 23 años de matrimonio, y así es como descubrí que mi marido se había desconectado, a través de un umbral, escuchándolo discutir nuestra vida privada con su amante. Charlotte es una buena mujer, había dicho Jackson. Pero su tono era distante, como si estuviera hablando de una vecina a la que apreciaba. Ella se encarga de todo, los niños, la casa, incluso de mi madre cuando estaba enferma. Pero nos hemos vuelto más como compañeros de piso que como amantes. La cruel ironía no pasó desapercibida para mí. Había estado trabajando tan duro para ser la esposa perfecta, la madre perfecta, manteniendo todo funcionando sin problemas para que Jackson pudiera concentrarse en construir su bufete de abogados. Había sacrificado mis propios sueños, suspendido mi carrera de arte indefinidamente, todo para apoyar sus ambiciones, y de alguna manera mi dedicación se había vuelto aburrida para él. Ahora, viendo a Lie moverse por mi salón como si perteneciera allí, recordé cada palabra de esa conversación.
La forma en que Jackson había descrito extrañar la emoción, anhelar a alguien que lo hiciera sentir joven de nuevo, las promesas que había hecho sobre encontrar una manera de estar con ella sin destruir su reputación o perder el acceso a sus hijos. Esta es toda una reunión, continuó Lie, señalando la habitación llena de nuestros amigos y vecinos. Debes estar muy orgullosa de lo que habéis construido juntos. El énfasis en juntos hizo que se me revolviera el estómago. Se estaba burlando de mí allí mismo, delante de todos, y solo yo entendía el juego que estaba jugando. Jackson sonreía ante su atención, presentándola a los Henderson de la misma calle como su amiga del gimnasio. Amiga. La palabra sabía amarga en mi mente. Me moví por la habitación mecánicamente, interpretando a la anfitriona perfecta. Ofrecí bebidas, conversé sobre las renovaciones de la casa, elogié a la señora Chin por su hermosa bufanda. Todo mientras observaba a Lie acercarse a mi marido, su mano deteniéndose en su brazo cuando se reía, sus ojos encontrándose con los de él a través de la habitación con una familiaridad íntima. La peor parte no era ni siquiera su audacia. Era el evidente placer de Jackson en ello. Prácticamente brillaba de satisfacción, como un hombre que finalmente había encontrado lo que había estado buscando. Cada sonrisa que ella le daba, cada toque casual, alimentaba algo en el que aparentemente yo ya no podía. Charlotte, querida, esta salsa de espinacas es absolutamente divina. La voz de la señora Patterson me devolvió al presente. Simplemente tienes que darme la receta. Por supuesto, logré decir, mi voz firme a pesar del caos en mi pecho. Es de mi abuela. Siempre decía que el secreto era la nuez moscada fresca. Pero mi atención se desvió de nuevo hacia Jackson y Lie. Se habían movido hacia las ventanas que daban a nuestro patio trasero, donde Jackson probablemente le estaba contando sus planes para el jardín. Los mismos planes que discutió conmigo la semana pasada, pidiéndome mi opinión sobre dónde plantar los rosales. Ahora compartía esos sueños con ella como si fuera ella quien le ayudaría a cuidarlos. Lo vi gesticular hacia la esquina donde habíamos planeado poner un columpio para cuando nuestra hija, Emma, trajera a sus futuros hijos de visita. Los ojos de Jackson brillaban mientras hablaba, más animados de lo que lo había visto en meses. Lie asentía con entusiasmo, su mano descansando posesivamente en su antebrazo. Fue entonces cuando lo noté, la llave. Estaba sosteniendo la llave de la casa de mi marido, la de repuesto de su llavero, haciéndola girar entre sus dedos como un trofeo. La llave del hogar que había pasado meses renovando, el santuario que había creado para nuestra familia. Ella tenía acceso a todo lo que era mío. Algo frío y afilado se instaló en mi pecho. No era dolor. Ya había llorado por este matrimonio durante esas noches de insomnio cuando Jackson llegaba a casa oliendo a su perfume. Tampoco era ira. Esto era algo mucho más peligroso. Esto era claridad. Me excusé de la conversación y caminé tranquilamente a la cocina, dejando la bandeja de aperitivos vacía. Mis manos estaban firmes ahora. Mi mente estaba cristalina por primera vez en meses. Jackson pensaba que había encontrado su escape, su segunda oportunidad de ser feliz. Lie pensaba que había ganado el premio. Ambos habían subestimado a la mujer que estaban traicionando. Saqué mi teléfono del bolso y abrí mi lista de contactos. James Morrison, el abogado de divorcios que había llevado el caso de mi hermana el año pasado. Había programado su número hace meses durante uno de esos oscuros momentos de las 3 de la mañana en los que había sospechado pero aún no había confirmado la infidelidad de Jackson. Mi dedo se detuvo sobre su nombre por un momento antes de pulsar llamar. James, soy Charlotte Manning. Creo que es hora de que tengamos esa conversación. Señora Manning, me alegro de que haya llamado. La voz de James Morrison era firme y tranquilizadora a través del teléfono. ¿Puede reunirse conmigo el lunes por la mañana, a las 9? Allí estaré. Terminé la llamada y guardé el teléfono en mi bolso, mi corazón acelerado pero mi resolución más fuerte que nunca. A la mañana siguiente, Jackson se fue a su reunión temprana con un cliente, código para desayunar con Lie en ese pequeño bistró de la calle Maple. Esperé 30 minutos después de que su coche desapareciera por nuestra calle antes de comenzar mi verdadero trabajo. Su despacho en casa fue mi primera parada. Jackson siempre había sido meticuloso con sus archivos legales, pero aparentemente menos cuidadoso al ocultar sus secretos personales.
Fotografié extractos de tarjetas de crédito que mostraban cargos en restaurantes a los que nunca había ido, hoteles en pueblos vecinos durante fines de semana en los que afirmaba estar jugando al golf con sus socios. El rastro de papel pintaba una vívida imagen de engaño. Su ordenador portátil reveló pruebas aún más perjudiciales. Hilos de correos electrónicos entre él y Lie se remontaban a 8 meses, mucho más de lo que había sospechado inicialmente. Los primeros mensajes eran coquetos, luego progresaron a una planificación explícita de sus encuentros. Pero lo que me heló la sangre fueron los mensajes en los que hablaban de mí. No tiene ni idea, había escrito Jackson en marzo. Charlotte está tan absorta en su rutina de ama de casa perfecta que ya no se da cuenta de nada. A veces me pregunto si le importaría si se enterara. La respuesta de Lie fue igualmente cruel. Pobrecita, viviendo en su pequeño mundo de fantasía. Te mereces mucho más que alguien que ha renunciado a la vida. Hice capturas de pantalla de cada conversación, guardé cada foto que habían compartido, documenté cada mentira que Jackson me había contado mientras planeaba sus escapadas con ella. Mis manos temblaban mientras trabajaba, no de miedo, sino de furia por la forma casual en que me descartaban, reduciéndome a nada más que un obstáculo para su felicidad. El martes por la tarde, seguí a Jackson a lo que me dijo que era una reunión para una deposición. En cambio, se encontró con Lie en Riverside Park, el mismo lugar donde me había propuesto matrimonio 24 años atrás. La ironía se le escapaba a él, pero no a mí. Aparqué al otro lado de la calle con un teleobjetivo que compré el día anterior, capturando fotos de ellos tomados de la mano en nuestro banco, besándose bajo nuestro árbol. La sesión de fotos produjo más que solo pruebas. Me dio claridad sobre el carácter de Jackson. No solo estaba engañando. Estaba destruyendo metódicamente todo lo sagrado de nuestra relación. Cada lugar especial, cada tradición significativa, la estaba compartiendo con ella y borrando mi presencia de su vida. El miércoles trajo un regalo inesperado. Mientras Jackson supuestamente estaba en el juzgado, nuestra vecina, la señora Henderson, me llamó para tomar un café. Charlotte, querida, espero que no te importe que pregunte, pero ¿está todo bien entre tú y Jackson? Mi pulso se aceleró. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, he visto a esa joven salir de vuestra casa varias veces cuando no estabas. Tiene su propia llave, conduce un sedán azul. Supuse que era familia, pero luego me di cuenta de que nunca la había conocido en ninguna de vuestras reuniones. Eleanor Henderson tenía 73 años. Era aguda como un alfiler y había vivido en la casa de al lado durante 15 años. Su testimonio sería inestimable. Le agradecí su preocupación y la animé amablemente a que anotara las fechas y horas en que había observado a este miembro de la familia de visita. Esa noche, instalé una discreta aplicación de grabación en mi teléfono y la coloqué estratégicamente durante la siguiente llamada de Jackson con Lie. Su conversación fue una clase magistral de arrogancia y planificación. Jackson discutió su estrategia de salida, cómo planeaba distanciarse gradualmente de las obligaciones familiares, reducir sus contribuciones financieras a los gastos del hogar, finalmente, mudarse con Lie. Ya he empezado a mover dinero a la cuenta separada, le dijo. Charlotte nunca mira los extractos bancarios de todos modos. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, habré asegurado lo suficiente para empezar de nuevo contigo. La traición financiera dolió más que la emocional. Mientras yo había estado gestionando nuestro presupuesto familiar, ahorrando cuidadosamente para los fondos universitarios de nuestros hijos y nuestra jubilación, Jackson había estado drenando sistemáticamente nuestros activos conjuntos para financiar su nueva vida. Los registros bancarios mostraban transferencias a una cuenta que nunca supe que existía, pagos a un complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad donde vivía Lie. El jueves por la mañana, me reuní con James Morrison. Su oficina daba al juzgado donde Jackson pasaba sus días defendiendo a sus clientes, sin imaginar nunca que su propia esposa estaba construyendo un caso contra él a solo unas manzanas de distancia. Esta es una documentación extensa, dijo James, revisando los archivos que había traído. Registros telefónicos, extractos financieros, testimonio de testigos, pruebas fotográficas. Su marido ha sido notablemente descuidado. Nunca pensó que yo contraatacaría, expliqué. Me ve como la esposa sumisa que aceptará cualquier migaja de atención que me lance. James asintió con gravedad.
Ese exceso de confianza le va a costar muy caro. En casos como este, el cónyuge que documenta todo generalmente lo gana todo. Pasamos 2 horas elaborando estrategias. James explicó cómo la aventura de Jackson y su engaño financiero afectarían a la división de bienes, los acuerdos de pensión alimenticia, y lo más importante, la custodia de los hijos. Las pruebas que había reunido no solo eran poderosas, eran devastadoras. Hay una cosa más, le dije a James cuando nuestra reunión concluyó. Quiero que sepa que yo lo sé, pero no hasta que esté lista. Cuando lo confronte, quiero que sea una destrucción completa, no solo un disparo de advertencia. El viernes por la noche, Jackson llegó a casa tarde de nuevo, con la camisa arrugada y su colonia mezclada con el perfume de Lie. Me besó la mejilla distraídamente y murmuró algo sobre darse una ducha rápida antes de la cena. Mientras subía, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Miré la pantalla. La noche fue increíble, mi amor. No puedo esperar a que no tengamos que escondernos más. Besos. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. La confianza de Jackson en su plan perfecto estaba a punto de convertirse en su completa ruina. Las pruebas estaban compiladas. La estrategia legal estaba establecida y la petición de custodia estaba lista para ser presentada. Él pensaba que estaba jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Lo que no se daba cuenta era que yo ya había ganado la partida. Simplemente no había visto el movimiento final todavía. Pronto, muy pronto, Jackson descubriría que subestimar a la mujer que había estado a su lado durante 23 años fue el error más caro que jamás había cometido. La fase de documentación estaba completa. Ahora era el momento de la confrontación que nunca vería venir. 2 semanas después, decidí que era el momento. Jackson se había vuelto más audaz, quedándose fuera hasta más tarde, apenas molestándose en crear excusas creíbles. Incluso había empezado a recibir llamadas de Lie delante de mí, saliendo justo fuera de la cocina con una explicación casual de llamada de trabajo que no engañaba a nadie. Nuestro hijo, David, estaba de visita de la universidad para el fin de semana, y Emma había venido desde su apartamento en el centro. La cena familiar siempre había sido sagrada en nuestra casa, pero el teléfono de Jackson vibró incesantemente durante toda la comida. Cuando finalmente lo contestó con un susurrado, ahora no, te llamaré más tarde, nuestros hijos intercambiaron miradas preocupadas. Papá, ¿está todo bien en el bufete?, preguntó Emma, su voz suave pero inquisitiva. La sonrisa de Jackson era forzada. Solo las emergencias habituales de clientes, cariño. Nada de lo que debas preocuparte. Pero David no se lo creía. A los 22 años, había heredado los agudos instintos de su padre y la naturaleza protectora de su madre. Mamá, has estado muy callada últimamente. ¿Te encuentras bien? Me encontré con la mirada preocupada de mi hijo y sentí que mi resolución se cristalizaba. Estos hermosos e inteligentes jóvenes adultos merecían saber la verdad sobre su padre antes de que él destruyera su respeto por el matrimonio, por el compromiso, por los valores que tanto me había esforzado en inculcarles. De hecho, hay algo que vuestro padre y yo necesitamos discutir con ambos, dije con calma, dejando el tenedor. La cabeza de Jackson se levantó de golpe, su rostro perdiendo el color. Charlotte, tal vez deberíamos. No, Jackson. Son adultos. Merecen honestidad. Me levanté y fui a la cocina, recuperando el sobre de Manila de donde lo había escondido detrás del bote de café. Mis manos estaban firmes cuando regresé al comedor. ¿Qué es eso, mamá? La voz de Emma era apenas un susurro. Coloqué el sobre en la mesa entre el asado dominical y el cuenco de puré de patatas. Una cena familiar tan ordinaria, a punto de volverse extraordinaria de todas las maneras equivocadas. Vuestro padre ha estado teniendo una aventura durante los últimos 8 meses, dije, mi voz clara e inquebrantable. Con una mujer llamada Lie Patterson. Se han estado viendo en hoteles, restaurantes, incluso en nuestra casa cuando yo no estaba. Ha estado moviendo nuestro dinero a una cuenta secreta para financiar su nueva vida con ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de David cayó con estrépito contra su plato. El rostro de Emma se contrajo, luego se endureció mientras miraba a su padre. «Papá». Su voz se quebró en la palabra.
La boca de Jackson se abrió y cerró como un pez boqueando. Esto no es Charlotte, no entiendes la complejidad de... ¿La complejidad de qué? La voz de David era helada. ¿De mentir a tu familia? ¿De traicionar a mamá después de 23 años? Vosotros, los chicos, no entendéis las relaciones de adultos, tartamudeó Jackson, tratando de recuperar el control. Vuestra madre y yo nos hemos distanciado. A veces la gente encuentra conexiones en otros lugares cuando... La orden de Emma cortó sus excusas. Simplemente deja de hablar, papá. Lo estás empeorando. Abrí el sobre y esparcí el contenido sobre la mesa, extractos bancarios que mostraban las transferencias secretas, fotos de Jackson y Lee en restaurantes, en parques, entrando en el edificio de apartamentos de ella, impresiones de mensajes de texto donde se burlaban de mí, planeaban su futuro, discutían cómo minimizar las obligaciones financieras de Jackson con su familia. Emma cogió una de las fotos con manos temblorosas. Este es Riverside Park, donde le propusiste matrimonio a mamá. Emma, cariño. No me llames cariño. Dejó caer la foto de un golpe, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo pudiste llevarla allí? ¿Cómo pudiste arruinar ese lugar para mamá? David estaba leyendo los mensajes de texto, su mandíbula apretándose más con cada página. Llamaste a mamá despistada. Dijiste que vivía en un mundo de fantasía. Levantó la vista hacia Jackson con puro asco. Esta mujer, esta Lie, ha estado en nuestra casa. Tiene una llave. Jackson finalmente encontró su voz, pero salió como ira defensiva en lugar de remordimiento. Ambos estáis actuando como niños. Los matrimonios terminan. La gente sigue adelante. Vuestra madre está tratando de envenenaros contra mí con esta presentación dramática. ¿Presentación dramática? Me reí, el sonido áspero en la silenciosa habitación. Jackson, esto es evidencia para los procedimientos de divorcio y la petición de custodia. Su rostro se puso blanco. ¿Petición de custodia? Saqué el último documento, el que James Morrison había presentado esa mañana. Custodia total de ambos hijos, aunque ya sean adultos. Pensión alimenticia basada en tu engaño financiero documentado. Y el 50% de todos los bienes conyugales, incluyendo la cuenta de jubilación que pensabas que no conocía. Emma miraba a su padre como si nunca lo hubiera visto antes. ¿Estabas planeando dejarnos? ¿A todos nosotros? No es tan simple. Sí, lo es. David se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo de madera. Es exactamente así de simple. Elegiste a otra persona por encima de tu familia. Por encima de mamá, que apoyó tu carrera durante décadas. Por encima de nosotros. El teléfono de Jackson volvió a vibrar. El nombre de Lie apareció en la pantalla. Sin pensar, contestó. Ahora no, Lie. Estoy lidiando con... Se interrumpió, pero era demasiado tarde. Oh, Dios mío, suspiró Emma, te está llamando durante la cena familiar. Incluso ahora, incluso después de que mamá acaba de exponer todo, sigues priorizándola a ella. David le arrebató el teléfono de la mano a su padre. Hola, Lie. Soy el hijo de Jackson. Sí, el que planeaba abandonar por ti. Solo quería que supieras que mi madre ha solicitado el divorcio, y estás a punto de ser un error muy caro. Colgó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa con una calma deliberada. Jackson se abalanzó sobre el teléfono, su compostura finalmente rompiéndose por completo. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, la voz de David era mortalmente tranquila. Ella destruyó el matrimonio de mis padres. Merece saber que hay consecuencias. La habitación quedó en silencio, excepto por el llanto silencioso de Emma. Sostenía otra foto. Una de Jackson y Lie besándose en nuestro porche delantero. El mismo porche donde se había tomado las fotos de su baile de graduación hacía solo 4 años. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo, le susurró a su padre. Necesito irme. Mientras Emma recogía su bolso y sus llaves, Jackson finalmente pareció comprender la magnitud de lo que había perdido. Por favor, Emma David. No dejéis que esto destruya nuestra relación. Sigo siendo vuestro padre. David se detuvo en el umbral.
No, papá. Eres nuestro padre, pero ahora eres solo el hombre que rompió el corazón de nuestra madre y nos enseñó que las promesas no significan nada. La puerta principal se cerró detrás de ellos con una finalidad que resonó por toda la casa. Jackson y yo nos quedamos sentados entre las ruinas de nuestra cena familiar. 23 años de matrimonio reducidos a documentos legales y amargas verdades esparcidas sobre la mesa como restos de un naufragio. Esto no ha terminado, Charlotte, dijo finalmente. Miré al hombre al que una vez había amado más que a la vida misma. Sí, Jackson, ha terminado. La mañana después de la confrontación en la cena familiar, Jackson se había ido. Su ropa, sus pertenencias personales, incluso su taza de café favorita, todo desapareció de la noche a la mañana como si nunca hubiera existido en nuestro hogar. Solo dejó una nota garabateada apresuradamente en la encimera de la cocina. Me alojaré en el Marriott del centro hasta que podamos resolver esto civilizadamente. Civilizadamente. El hombre que diezmó nuestro matrimonio con mentiras y robo financiero quería manejar las cosas civilizadamente. Al mediodía, un mensajero entregó documentos de Harwell, Briggs y Asociados, el bufete de divorcios más caro de la ciudad. Jackson no solo estaba contratando a un abogado, estaba reuniendo un ejército. Los papeles exigían la custodia compartida de todos los hijos menores y una división de activos del 50 al 50, ignorando convenientemente la cuenta bancaria secreta y los 8 meses de adulterio documentado. Llamé a James Morrison de inmediato. Están tratando de arrollarnos antes de que podamos presentar nuestras pruebas adecuadamente. Que lo intenten, respondió James con calma. Los abogados caros no pueden reescribir los hechos, Charlotte. Tenemos documentación que no pueden disputar. La primera audiencia fue programada para 3 semanas después. Mientras tanto, Jackson lanzó lo que solo puedo describir como una ofensiva de encanto. Llamaba a Emma y David a diario, presentándose como la víctima de mi reacción vengativa y exagerada. Envió flores a mi oficina con notas sobre superar juntos este momento difícil. Incluso tuvo la audacia de sugerir terapia de pareja a través de su abogado. Pero su mayor error fue involucrar a Lee en su estrategia legal. 2 días antes de nuestra primera comparecencia en el tribunal, recibí una llamada de Emma. Mamá, tienes que ver algo. ¿Puedes encontrarte conmigo en esa cafetería de la Quinta Avenida? Cuando llegué, Emma estaba sentada en un reservado de esquina con su ordenador portátil abierto, su rostro pálido de ira. Papá ha estado publicando en las redes sociales, dijo, girando la pantalla hacia mí. La página de Facebook de Jackson, que había estado inactiva durante meses, de repente presentaba una serie de publicaciones cuidadosamente seleccionadas. Fotos de él y Lee en restaurantes de lujo, rutas de senderismo, eventos culturales, todas con fecha de la semana pasada. Pero lo que me hizo hervir la sangre fueron los pies de foto. Empezando de nuevo con alguien que realmente aprecia las aventuras de la vida. A veces tienes que elegir la felicidad en lugar de conformarte. Agradecido por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Cada publicación era una bofetada calculada diseñada para presentar su relación como un nuevo comienzo, saludable en lugar del resultado de meses de mentiras y traición. Pero Emma se había dado cuenta de algo que yo había pasado por alto inicialmente. Mira las fechas, mamá. Ha estado publicando esto todos los días desde la cena familiar. Pero mira esta. Señaló una foto de Jackson y Lee en una cata de vinos. Esta fue tomada hace 6 meses. Reconozco el atuendo que lleva del día de la inauguración de la casa. Está retrocediendo las fechas de las publicaciones para que parezca que su relación comenzó después de que él se fuera, no antes. La aguda observación de mi hija acababa de darnos otra prueba. El intento de Jackson de reescribir la historia en las redes sociales le saldría el tiro por la culata de forma espectacular en el tribunal. La primera audiencia fue brutal. El abogado principal de Jackson, Marcus Harwell, era todo lo que esperaba: cabello plateado, presencia imponente, un traje caro que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Presentó a Jackson como un padre devoto que había tomado la difícil decisión de abandonar un matrimonio emocionalmente distante. Mi cliente reconoce que los matrimonios a veces terminan, anunció Harwell al juez. Pero su compromiso con sus hijos nunca ha flaqueado. Busca la custodia compartida y una división justa de los activos, nada más. Cuando fue el turno de James,
Presentó con calma nuestras pruebas cronológicamente. Extractos bancarios que mostraban las transferencias secretas que comenzaron 8 meses antes de que Jackson se fuera. Mensajes de texto entre Jackson y Lee discutiendo su futuro juntos mientras Jackson todavía vivía en nuestro hogar familiar. Fotos de ellos juntos en lugares donde Jackson había afirmado estar asistiendo a funciones de trabajo. Pero la prueba más dañina fue la propia manipulación de las redes sociales de Jackson. James mostró las capturas de pantalla que Emma había capturado, mostrando las marcas de tiempo originales frente a las fechas publicadas. Señoría, el señor Manning no solo está reescribiendo la cronología de su relación. Está engañando activamente al tribunal sobre cuándo comenzó esta aventura, afirmó James. Esto demuestra un patrón de deshonestidad calculada que se extiende más allá de la infidelidad conyugal hasta un posible fraude. Observé cómo el rostro de Jackson se descomponía mientras su propio abogado le lanzaba una mirada furiosa. Harwell claramente no sabía nada de las publicaciones en las redes sociales, y el engaño de su cliente acababa de socavar toda su estrategia. La jueza Patricia Hawkins era una mujer severa de unos 60 años que había visto todos los escenarios de divorcio posibles en su carrera de 20 años. Estudió las pruebas durante lo que pareció una eternidad antes de hablar. Señor Manning, estoy preocupada por estas discrepancias en su cronología. Más preocupante es el aparente intento de engañar a este tribunal sobre la naturaleza y duración de su relación extramatrimonial. La segunda abogada de Jackson, una mujer más joven llamada Rebecca Chase, intentó salvar la situación. Señoría, las publicaciones en las redes sociales de mi cliente fueron simplemente un mal juicio durante un momento emocional. Letrada, interrumpió la jueza Hawkins, un mal juicio es publicar fotos poco favorecedoras de su ex. Esto parece ser un engaño deliberado diseñado para influir en estos procedimientos. La audiencia se levantó con una severa advertencia a Jackson sobre proporcionar información precisa al tribunal. Mientras salíamos del juzgado, pude oír los susurros enojados de Harwell a su cliente sobre información no revelada y una estrategia comprometida. Pero Jackson no había terminado de jugar sucio. 2 semanas después, recibí una notificación de que estaba desafiando mi idoneidad como madre, alegando que había manipulado emocionalmente a nuestros hijos en su contra y que los estaba utilizando como armas en nuestro divorcio. La acusación era tan escandalosa que incluso James pareció sorprendido. Está desesperado, me dijo. Este tipo de contraataque suele salir mal, pero debemos estar preparados para que alargue esto todo lo posible. La desesperación de Jackson se hizo evidente durante la segunda audiencia cuando subió al estrado él mismo. Bajo el interrogatorio, James lo guió metódicamente a través de cada mentira, cada reunión secreta, cada engaño financiero. Señor Manning, usted testificó que ama a sus hijos por encima de todo. Sin embargo, movió casi $40,000 de su fondo universitario para financiar su relación con la señora Patterson. ¿Cómo reconcilia esas dos afirmaciones? La respuesta de Jackson fue una clase magistral de desviación y autocompasión. Estaba emocionalmente confundido. Mi matrimonio había estado muerto durante años. Tomé algunas decisiones financieras de las que me arrepiento, pero eso no me convierte en un mal padre. ¿Muerto durante años?, insistió James. Sin embargo, usted y la señora Manning asistieron a terapia de pareja hace solo 18 meses. Renovaron sus votos matrimoniales en su 20º aniversario y compraron una nueva casa juntos el año pasado. ¿Qué versión es la verdad, señor Manning? El tribunal estaba en silencio, excepto por el tecleo de la taquígrafa. Jackson había sido atrapado en otra mentira, y todos podían verlo. El golpe final vino de una fuente inesperada. La señora Henderson, nuestra vecina anciana, subió al estrado como testigo de carácter. Su testimonio sobre las visitas secretas de Lee a Jackson fue lo suficientemente perjudicial, pero luego agregó un detalle que sorprendió a todos. La joven no solo estaba de visita, dijo la señora Henderson con su voz clara y precisa. Estaba mudando cosas, ropa, muebles, objetos personales. Parecía que se estaba preparando para vivir allí permanentemente, incluso mientras la señora Manning todavía residía. Jackson había estado planeando mudar a Lee a nuestro hogar familiar mientras yo todavía vivía allí. La audacia de ello dejó incluso a sus propios abogados sin palabras. Cuando la jueza Hawkins emitió su fallo 2 días después, Jackson se sentó junto a su equipo legal con la apariencia de un hombre destrozado. Custodia total para mí,
la casa, los coches y el 70% de todos los bienes conyugales. Jackson pagaría una pensión alimenticia y de manutención sustancial, aunque nuestros hijos fueran adultos. Señor Manning, concluyó la jueza, su patrón de engaño, fraude financiero y desprecio por el bienestar de su familia ha convencido a este tribunal de que concederle la custodia compartida no serviría a los mejores intereses de nadie. Mientras salía de ese juzgado, con James a mi lado, llevando cajas de pruebas que habían asegurado mi victoria, sentí algo que no había experimentado en meses, una paz completa. Jackson había apostado todo a su habilidad para encantar y manipular a través del sistema legal. Lo había perdido todo. 3 meses después del fallo judicial final, estaba organizando las pertenencias restantes de Jackson del garaje cuando Emma llamó con una noticia que habría sido impactante si no hubiera presenciado ya el colapso completo de Jackson. Mamá, nunca creerás lo que David descubrió a través de su amigo Marcus en la Facultad de Derecho, dijo Emma, su voz con una mezcla de reivindicación y lástima. A Jackson lo despidieron de su bufete. Dejé la caja con sus viejos libros de derecho y salí a la luz del sol de la tarde. ¿Despedido? Al parecer, los socios principales tuvieron una reunión de emergencia la semana pasada. El padre de Marcus trabaja allí. Dijo que no podían arriesgarse a tener el nombre de Jackson asociado con el bufete por más tiempo. Demasiados clientes de alto perfil estaban haciendo preguntas sobre su carácter moral después de que los procedimientos de divorcio se hicieran de dominio público. La ironía no pasó desapercibida para mí. Jackson siempre se había enorgullecido de su reputación, de su posición en la comunidad legal. Ahora, esa misma comunidad lo había rechazado como un riesgo. Pero la verdadera sorpresa llegó 2 días después cuando la señora Henderson llamó a mi puerta con su té de la tarde y un chisme que incluso a ella parecía reacia a compartir. Charlotte, querida, espero que no te importe que mencione esto, pero pensé que deberías saberlo. Esa joven, Lie, vino ayer buscando a Jackson. Invité a Eleanor a pasar, curiosa a pesar de mí misma. ¿Qué quería? Eleanor se acomodó en la silla de mi cocina con un suspiro. Bueno, tenía un aspecto terrible, para ser honesta. El pelo sin lavar, ojeras bajo los ojos. Prácticamente suplicaba saber a dónde se había mudado Jackson. Dijo que había estado tratando de contactarlo durante semanas, pero que su teléfono estaba desconectado. La imagen mental de Lie, una vez tan segura y pulcra, reducida a aparecer en mi puerta desesperada por información sobre Jackson, era casi digna de lástima. Casi. ¿Qué le dijiste? La verdad, que no tenía idea de a dónde se había ido. Pero Charlotte, la pobrecita parecía que no había comido en días. Le ofrecí un vaso de agua, y simplemente se echó a llorar allí mismo en mi porche. La naturaleza compasiva de Eleanor significaba que sentía pena por todos, incluso por las rompehogares. Pero sus siguientes palabras revelaron hasta qué punto Lie había caído. Seguía diciendo algo sobre perder su trabajo, sobre cómo todos en el estudio de yoga la culpaban por lo que pasó. Al parecer, algunos de los maridos de las otras instructoras asisten al bufete de Jackson, o solían hacerlo, y se corrió la voz sobre la aventura. El estudio de yoga donde Lie enseñaba había sido su santuario. El lugar donde había construido su identidad como gurú del bienestar y guía espiritual. Ahora, incluso eso le había sido arrebatado por las consecuencias de sus elecciones. Una semana después, descubrí cuán completo era el exilio social de Lie cuando me encontré con Sarah Mitchell en el supermercado. Sarah había sido amiga de Lie desde la universidad, y las había visto juntas innumerables veces en eventos comunitarios. Charlotte, quiero que sepas cuánto lamento todo, dijo Sarah, su voz cargada de culpa. No tenía idea de que Lie estaba involucrada con Jackson. Si lo hubiera sabido, habría dicho algo. No es tu responsabilidad, Sarah. Lie tomó sus decisiones. Sarah asintió, pero pude ver que estaba luchando con algo. La cosa es que me llamó el mes pasado preguntando si podía quedarse con mi familia por un tiempo. Dijo que tenía dificultades financieras y necesitaba un lugar para reagruparse, y le dije que no. La voz de Sarah era apenas un susurro. No podía arriesgar mi matrimonio, la estabilidad de mis hijos, por alguien que tenía tan poca consideración por las familias de otras personas. Pero me siento terrible por ello. La conversación reveló el alcance del aislamiento de Lie. Cuando eres la otra mujer,
Descubres rápidamente que pocas personas quieren albergar a alguien que ha demostrado que no se puede confiar en ella. Cerca de los matrimonios. 2 semanas después, supe que el aislamiento de Lie no era solo social. Era geográfico. La novia de David trabajaba en la oficina de correos y mencionó que Lie había presentado una dirección de reenvío a Phoenix, Arizona. ¿Se ha ido?, le pregunté a David cuando me llamó para contármelo. Hizo las maletas y se fue de la ciudad el fin de semana pasado. Al parecer, su casero dijo que rompió el contrato de alquiler antes de tiempo, perdió su depósito. Se dice que no pudo encontrar trabajo en ningún lugar de la ciudad después de que el estudio de yoga la despidiera. Phoenix, un lugar donde nadie conocía su historia, donde podía empezar de nuevo sin el peso de ser la mujer que destruyó a la familia Manning. Pero me preguntaba si la distancia geográfica realmente podría superar a la persona en la que te habías convertido. La actualización más inesperada vino del propio Jackson, aunque solo me enteré a través de Emma. Había llamado a nuestra hija en lo que ella describió como un estado patético, divagando sobre cómo Lie lo había abandonado cuando las cosas se pusieron difíciles. De hecho, tuvo el descaro de sonar sorprendido. «Mamá», me dijo Emma durante nuestro almuerzo semanal, como si no pudiera entender por qué alguien que estaba dispuesta a romper un matrimonio podría no quedarse cuando la situación se volviera inconveniente para ella. Jackson aparentemente había pasado semanas tratando de localizar a Lie, incluso contratando a un investigador privado para encontrar su nueva dirección en Phoenix. Cuando finalmente la contactó, ella se negó a verlo o incluso a hablar con él por teléfono. Seguía diciendo que le debía una explicación, continuó Emma, sacudiendo la cabeza. El hombre que pasó 8 meses mintiendo a su familia piensa que alguien le debe honestidad. La ironía es increíble. Pero quizás el detalle más revelador vino de David, quien había mantenido un contacto esporádico con su padre por lo que él llamaba curiosidad morbosa. Papá está viviendo en un estudio en el centro, informó David. Una habitación, una placa eléctrica, baño compartido al final del pasillo. Preguntó si podía pedir prestado dinero para un depósito en un lugar mejor. ¿Qué le dijiste? Lo mismo que aparentemente le dijo Lie, no. La voz de David era objetiva. Él tomó sus decisiones. Ahora le toca vivir con ellas. 6 meses después de mi victoria en el tribunal, recibí una última pieza de información sobre el destino de Lie. Una excolega del estudio de yoga llamó para decirme que Lie había intentado recuperar su trabajo, alegando que toda la aventura había sido un malentendido y que había sido manipulada por un hombre mayor. ¿Puedes creer el descaro?, preguntó la instructora. Realmente trató de presentarse como la víctima, como si Jackson de alguna manera la hubiera forzado a destrozar su matrimonio. Pero el estudio de yoga no se creyó su narrativa revisada. Ya la habían reemplazado con alguien cuya vida personal no venía con escándalo y reacción de la comunidad. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que el mayor castigo de Lie no era la pérdida de su trabajo o incluso su exilio de nuestra ciudad. Era la pérdida de su identidad como alguien especial, alguien por quien valía la pena destruir una familia. Se había convencido a sí misma de que la atención de Jackson significaba que era extraordinaria, que su amor valía cualquier costo. Ahora era solo otra mujer que había tomado decisiones terribles, sola en una ciudad donde nadie conocía su nombre ni se preocupaba por su historia. De pie en mi cocina, la misma cocina donde había hecho esa primera llamada a James Morrison, sentí algo que no había esperado, una indiferencia total. No satisfacción, no reivindicación, solo la pacífica ausencia de cualquier sentimiento sobre Lie en absoluto. Se había convertido en lo que siempre había sido, irrelevante para mi vida. Era libre para seguir adelante, para construir algo nuevo sobre los cimientos de mi propia fuerza en lugar de sobre las ruinas de la traición de Jackson. La mujer que una vez había amenazado con robarme a mi marido era ahora solo una historia con moraleja. Un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que algunas puertas, una vez cerradas, nunca se vuelven a abrir. Mis hijos estaban orgullosos de mí. Mis amigos respetaban mi coraje. Mi futuro era mío. La amante había caído, pero yo me había levantado. Si esta historia de la victoria final de Charlotte te tuvo al borde de tu asiento, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Charlotte le entregó a Jackson ese sobre en la cena familiar, viendo su rostro descomponerse mientras sus hijos descubrían la verdad. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo.
No te pierdas más historias de empoderamiento como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación.